Y, eh, bueno, bienvenidos a todos y todas a los seminarios del Departamento de Física de la Universidad de Chile. Hoy día tenemos a Luis Lenner, que nos va a hablar de relatividad numérica y de la segunda era de la relatividad general. Luis es argentino, como algunos de ustedes ya lo habrán notado por su acento. Estudió en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba. Luego hizo su doctorado en Estados Unidos, en Pittsburgh, y después de una serie de postdocs en Pittsburgh, Texas y en British Columbia, fue profesor por un tiempo en Louisiana State, y después, entiendo que desde el 2009, eres profesor del Perimeter Institute en Canadá. Eh, Luis es un experto en relatividad general numérica, que es un tema que comenzamos con Luis al comienzo. No es tan popular en Chile, por ejemplo, donde la relatividad general sí, es principalmente un área que se trabaja analíticamente, y por eso me pareció muy interesante invitarlo para que nos hablara de esta perspectiva. Luis, bueno, tiene varios premios y honores. Es miembro del board del KITP, del ICTP, que estábamos conversando recién en Brasil, y en 2019 también fue nombrado uno de los 10 latinos más influyentes en Canadá, y bueno, fellow de la American Physical Society y del Institute of Physics en Inglaterra. Y bueno, nos va a hablar, como decía, de relatividad general numérica, y bueno, esto todo tuyo, Luis. Muchas gracias Rodrigo y a todos ustedes por venir a la charla. Un honor la invitación y como siempre, para al menos algunos como yo, expatriados que extrañan la tierra, Sudamérica siempre es especial y poder estar en contacto es un placer para mí. Bueno, me pidieron hablar de relatividad numérica y bueno, vamos a ver a dónde vamos. Les voy a contar un poquito de por qué lo llamo la segunda era de relatividad general y dar algunos ejemplos para motivar y al mismo tiempo describir algunas de las características de lo que tiene esta empresa o esta actividad que se llama relatividad numérica, pero al final voy a dar un mensaje acerca de lo que yo considero relatividad numérica. Pero bueno, ¿por qué le llamo la segunda era? Bueno, la teoría de Einstein, básicamente, hace poquito, entró su segundo siglo, los primeros 100 años de relatividad general. Bueno, por un lado, uno podría considerarlo que fue una teoría altamente exitosa. Perdón, debería decir, muchas de mis transparencias están en inglés, voy a tratar de hablar en español. Pido perdón, en general no soy de hablar en física en español, así que quizás voy a cometer furcios, más de uno. Espero que no me salgan muchas malas palabras cuando hablo en español, son de salir. Pido disculpas si eso ocurre. Bueno, entonces, como decía, la teoría es una teoría para tratar de escribir las interacciones gravitatorias en términos geométricos. Con lo cual, fuerzas se ven como una forma de interpretar lo que en realidad está influenciado por la geometría del espacio-tiempo. Cuanto más curvo algo está, debido a la cantidad de energía que esté focalizada en alguna región, las trayectorias de las partículas, por ejemplo, no tienen otra que seguir este espacio curvo, y así es como entendemos la dinámica. Parte entonces del quehacer en la teoría es entender en distintas condiciones cuándo y cómo el espacio se curva y cuáles son las consecuencias de ello. Pero la teoría define el espacio curvo a través de una serie de ecuaciones, o una ecuación matricial, que es altamente complicada, es muy no lineal, y por muchísimo tiempo el conocimiento que hemos tenido de las consecuencias de esa teoría han sido muy limitados, aun cuando algunas de las soluciones más interesantes fueron producidas muy poco tiempo luego de la presentación de la teoría. En particular, la primera solución describiendo un agujero negro, provista por Schwarzschild, ocurrió muy poco tiempo después. Y después la teoría, a medida que la gente ha ido
tratando de entenderla más y más en los primeros 100 años. Bueno, llegó mucho, así, si bien dio muchos lindos resultados, también dio mucha confusión. Por ejemplo, hasta los 60, a fines de los 60, inclusive el concepto de ondas gravitatorias, si eran reales o no, fue un misterio. Einstein se le asigna el descubrimiento de las ondas gravitatorias, pero en realidad el descubrimiento fue un referí que le referió un paper a Einstein donde decía que las ondas gravitatorias no existían, que eran un artefacto de la libertad de la teoría, y fue el referí el que lo guió a que finalmente el paper fuera cambiado completamente, un giro de 180 grados, e ir de la no existencia de un fenómeno a la existencia de tal. Y como quiero decir, las primeras décadas fue básicamente encontrar soluciones específicas y tratar un poquito de entender cuáles eran las consecuencias. Y a pesar de que el progreso, uno podría decir hoy, mirando hacia atrás, no fue rimbombante, empezó de a poco a ganar más aceptación y tener impacto clave en algunos sistemas, sobre todo en astrofísica. Entonces, por ejemplo, estas imágenes acá de jets en galaxias, se puede entender estos jets en forma natural debido a la extracción de energía de agujeros negros que rotan en el centro de sistemas. Y voy a tomar algún contacto con ello más tarde a medida que vamos en la charla. Así que, aún así, cuando la teoría se le conocía muy poquito, empezó a tener impacto fundamental en tratar de entender algunos fenómenos muy relevantes astrofísicamente. Y bueno, a medida que el tiempo pasó, empezó a pasar a ser más parte del día a día, a punto de aparecer en películas. Por ejemplo, no sé si han visto esta película, es muy mala, pero en un pedazo encontramos la ecuación de Einstein. Acá la escribe inclusive con las unidades correctas, pero mete la pata al final. Luis, yo agregaré el dato, él dice que es doctor en química, no en física. Sí, no es doctor, es máster, pero bueno, pero le pegó, escribe bien la ecuación y después dice es la teoría de relativa especial, ahí cuando se me cayó. Pero bueno, Rocky le pegó demasiado a una de las películas. Bueno, entonces, todo esto, a pesar de que la teoría ha sido usada, las soluciones son usadas, realmente asume algunas cosas que quizás uno no tenía derecho a asumir. Por ejemplo, y voy a mostrarles ejemplos, una es la conjetura de censura cósmica. Básicamente, el que agujeros negros tapan de observadores en el exterior el hecho de que adentro se produce una singularidad, y una singularidad simplemente es como sabemos, es una palabra de código para decir, acá no tenemos idea de qué está pasando. Otra es la conjetura del último estado, y le voy a explicar un poco más al respecto qué es. Y bueno, afortunadamente el avance de las computadoras de a poco empezó a dar las oportunidades para testear y tener más indicios acerca de la teoría. Y eso se da a la par, afortunadamente, de desarrollos tecnológicos que nos dan más y mejores posibilidades para tratar de testear la teoría en el universo, ya sea, por ejemplo, con el telescopio Einstein, el telescopio, el Event Horizon Telescope, el telescopio de horizonte de eventos, o a través de ondas gravitatorias. Y le voy a dar un ejemplo. Y lo que quiero argumentar es que las próximas décadas, o el segundo siglo de la teoría, va a estar dominada por nuestra comprensión del estado de las soluciones dinámicas. Por algunas de las piedras fundamentales de la teoría, en particular las cosas que uno aprendió en el primer siglo, donde va simples, limpios, en realidad con poca estructura, y su respuesta lineal es bastante simple de entender. Vamos a usar relatividad numérica para ir más allá de las perturbaciones,
y exploran un poquito estas conjeturas del último estado, qué tipo de, dar algún ejemplo del rol fundamental que el régimen no lineal de la teoría de gravedad juega en astrofísica, y también mostrarle algún ejemplo de lo que entendemos de la censura cósmica. Entonces vamos primero al caso de un agujero negro, y tomemos el caso del agujero negro rotante, que es la generalización de esa primera solución de Schwarzschild para el caso NAV. Ahora que el agujero negro rote, sabemos que en particular agujeros negros se pueden producir en el colapso de una estrella. Estrellas las vemos rotar en general, y asumir que más o menos el momento angular se conserva, nos da un objeto que tiene que seguir rotando. Esta solución es la única solución estacionaria dentro de la teoría de relatividad que tiene momento angular. Este momento angular tiene un upper bound, tiene un máximo valor relacionado a la masa del espacio-tiempo, porque si no, más allá de eso, da una solución singular. Entonces, si uno no quiere tener singularidades, postula que la física debería ser tal que esta barrera de momento angular nunca es excedida, lo cual también es una pregunta interesante para ver en el caso dinámico si siempre se cumple. Y otra cosa que tiene es, en particular, uno puede extraer energía de una región muy cerquita del agujero negro, espero que puedan ver mi cursor, que rota. Uno puede, y está conocido en general como un proceso de Penrose, donde uno puede tener una onda o una partícula que está entrando, no cae al agujero negro, sino que se va, y al irse, pasando por esta región que se llama ergosfera, le roba un poquito de la rotación, de la energía rotacional que tiene el agujero, y sale con más energía de la que vino. Esto en particular se ha usado no solamente en el contexto cuántico para tratar de entender procesos que de alguna forma nos dice la información que puede guardar un agujero negro, pero también es fundamental para tratar de explicar estos fenómenos energéticos de agujeros negros. Y lo que decía antes es que los agujeros negros son simples, es que se entiende que un agujero negro, no importa cómo se formó, al final del día, cuando está en estado estacionario, solo es descrito básicamente por dos parámetros: la masa, un parámetro que nos dice cuánto momento angular tiene, y podría en principio tener otro parámetro más que la carga, pero en general estimamos que los agujeros negros son neutros en carga. Así que con dos parámetros podríamos saber todo. Ahora seguimos construyendo más usando teníamos los cimientos, empezamos a poner las columnas. Dos columnas fundamentales han sido una, los teoremas de singularidad de Hawking y Penrose, que básicamente nos dice, no importa qué dato inicial tengamos, pero si es suficientemente masivo que produce un poquito de enfocación si queremos, de rayos, de fotones, una singularidad se va a formar. No importa cómo lo hagamos, no podemos escapar eso. Y eso han sido usados para, por ejemplo, entender la existencia o la ocurrencia del Big Bang, y también el hecho de que adentro de agujeros negros debería haber una singularidad. También sabemos, esto es un teorema matemático que involucró un desarrollo de una teoría completamente nueva de Christodoulou y Klariman, que dice que el espacio-tiempo plano es estable. O sea, si agarramos un Minkowski o el espacio-tiempo que experimentamos normalmente y lo perturbamos con un dato suficientemente débil y esperamos lo suficiente, al futuro vamos a obtener de vuelta el espacio-tiempo plano. Y una pregunta muy interesante, que fue el primer ejemplo de la utilización de relatividad numérica en relatividad general de una forma realmente espectacular, es la pregunta: ¿qué pasa en el medio? Porque en un lado tenemos singularidad, podemos enfocar y formamos un agujero negro o formamos una singularidad. Sabemos si tenemos espacio-tiempo, ahora si el espacio, si no lo perturbamos suficiente, volvemos a tener espacio-tiempo. ¿Qué pasa en el medio? Esa pregunta Chopik la investigó en los 80 y descubrió un comportamiento completamente inesperado, que justo a la interfase entre dispersión y dar espacio-tiempo de vuelta o formar una singularidad, el espacio-tiempo es singular y está descrito por un agujero negro de masa cero. No voy a ahondar más en esto, pero si hay preguntas, respuestas, al final tranquilamente las puedo responder.
Pero esto fue el primer ejemplo clave donde mostró el uso de computadoras para descubrir un fenómeno completamente nuevo, y es uno de los puntos que querría remarcar en mi charla a medida que vamos. Después, a eso le agregamos dos columnas convenientes. Y le digo convenientes porque en realidad no hay prueba de esto. La primera es la censura cósmica, algo que Penrose postula, o dice esto sería conveniente tener, que dice, bueno, está bien, formamos singularidades. Cuando la singularidad se forma, sabemos que la relatividad clásica que tenemos es que las ecuaciones de Einstein se rompen, no nos sirven más para predecir el futuro, pero como físicos queremos predecir el futuro, entonces algo la tiene que arreglar, y en el medio no tenemos gravedad cuántica, no sabemos qué hacer en el futuro, pero si esa región de alguna forma está protegida de observadores en el exterior, nos podemos hacer los sonsos y no preocuparnos para poder hacer física hoy en día. Y eso es lo que esta censura cósmica dice, que las singularidades van a estar, salvo en el caso del Big Bang, siempre van a estar encerradas por un horizonte de eventos. Este horizonte de eventos a nivel clásico no permite la comunicación del interior, donde está la singularidad, con el exterior. La otra conjetura es una conjetura de Israel. A veces creo que Israel se la asigna a Penrose, y creo que Penrose se la asigna a Israel, pero aparentemente fue Israel el primero que la dijo, que es la conjetura del último estado. Básicamente dice el estado final de cualquier colapso es un agujero negro de Kerr. Eventualmente, si uno espera lo suficiente, va a tener un agujero negro que rota, y es descrito por esta solución simple que hablamos antes. Incluye también la colisión de agujeros negros. Si tengo dos agujeros negros que están yendo alrededor de otros y chocan, y espero lo suficiente, ¿cuánto? No sabemos. Su conjetura dice que va a ser eventualmente Kerr. Entonces, eso es lo que decía. Bueno, una de las, si unimos la conjetura de Cosmic Censure, esta censura cósmica, con la conjetura del estado final, decimos, bueno, eventualmente, no sé cuándo, pero eventualmente cuando una estrella colapse o dos agujeros negros choquen o como sea, eventualmente vamos a estar suficientemente cerca de un agujero negro de Kerr que lo podríamos estudiar en forma perturbativa. Otra consecuencia es, si siempre vamos a tener eventualmente agujeros negros de Kerr, esos agujeros negros de Kerr tienen esta ergosfera, ahí puedo usar fenómenos parecidos al de Penrose para extraer energía y explicar fenómenos de la naturaleza que son muy energéticos, como estos jets o los bursts de rayos gamma, que por muchísimo tiempo han sido un enigma. Y, pues, por supuesto, como última y quizás la más importante, es decir, bueno, mientras no tengamos una teoría de gravedad cuántica, aún así podemos hacer física clásica para entender la gravedad, siempre y cuando estas singularidades estén ocultas detrás de un horizonte de eventos. Ahora le voy a decir un poquito acerca de agujeros negros en perturbación, y después inmediatamente nos vamos a mudar al campo no lineal. Entonces, una de las cosas que se entendió, aunque todavía hay algo para seguir explorando ahí, es que si tenemos una solución de Kerr, supongamos que nuestro background es Kerr, dado por nuestras soluciones, y estudiamos perturbaciones a nivel lineal, el espectro de soluciones está dado por unas soluciones que se entienden bien y que tienen un comportamiento que describe oscilaciones junto con un decaimiento. Entonces sabemos que si tenemos para la mayoría de las perturbaciones que podemos considerar, si tenemos un agujero negro de Kerr y lo perturbamos, eventualmente con una cierta escala de decaimiento volvemos a obtener Kerr. Eso es una que nos dice, bueno, aparentemente estos agujeros de Kerr son estables. Una vez que lo tenemos, o si estamos cerca, vamos a ser atraídos a esa solución, siempre y cuando empecemos en el régimen lineal. Y también tenemos de paso que, bueno, si tenemos un agujero negro que está acretando materia, pero la acreción no es ridículamente fuerte, podemos seguir describiendo la solución con Kerr y podemos seguir usando este proceso de extracción de energía rotacional
para explicar cosas como estos jets. Y uno de los del paradigma básico donde explica cómo hacerlo es se conoce como el mecanismo de Blandford-Snark, que requiere un agujero negro rotando y campos que sean capaces de extraer esa energía rotacional. Esto es básicamente todo lo que sabíamos de agujeros negros hasta que las computadoras empezaron a ayudar y darnos nuevos indicios. Entonces, en general, desde el punto de vista no lineal, uno querría responder preguntas más fuertes. Por ejemplo, si tenemos colapsos generales de estrellas, colisiones, esta censura cósmica sigue siendo correcta, sigue siendo tal que uno obtiene soluciones que siempre están, de alguna forma, si una singularidad se va a formar, van a estar ocultas detrás de un horizonte de eventos. ¿Qué pasa justo en la frontera esa entre dispersión y formación de singularidad? Les di el ejemplo de Chopwick, donde eso quedó cerradito, al menos para casos con simetría. Cómo lucen las ondas gravitatorias, cómo este proceso perturba el espacio-tiempo y generan ondas que eventualmente detectores como LIGO lo podrían ver, cómo regulan los jets. Todo eso requiere un entendimiento de la teoría en el régimen no lineal. Y acá quiero usar una frase que a mí me encanta, de Stanislav Ulam, que fue un colaborador de Fermi, que básicamente usó esta frase que dice, utilizar una terminología como ciencia no lineal es como referirse a la mayoría del campo zoológico como el estudio de animales que no sean elefantes. Básicamente lo que uno dice es, cierto, el estudio lineal es algo que nos ha dado muchísimo conocimiento de nuestra naturaleza en las muchas ramas de la física, pero eso es simplemente un pedacito de todo lo que la teoría, cualquier teoría en cualquier rama de la física podría tener, si nos quedamos solo viendo el régimen lineal. Así que las sorpresas generalmente están en el régimen no lineal. Entonces, bueno, voy a hacer un poquito, no voy a describir mucho, pero si tienen preguntas, puedo ir tan hondo como se necesite. Las ecuaciones de Einstein lucen bellísimas, se pueden escribir en una línea y con muy poquitos símbolos. Detrás de esto, acá se esconde algo que está relacionado con la curvatura del espacio-tiempo. De este lado se esconde algo que está relacionado con las fuentes que tiene el espacio para curvarse. Y al final del día uno trata de obtener una solución para un tensor métrico, que es el cual le podemos preguntar acerca de cuán curvado está el espacio-tiempo. Como dije, esta ecuación o este término acá es altamente no lineal, esconde derivadas segundas, esconde productos de los tensor métricos, y al final del día uno quiere obtener una solución para él. Pero esta teoría es una teoría de gauge, también tiene libertad. En realidad, por cualquier solución que uno encuentre, hay un número infinito de soluciones que son equivalentes a él. Entonces, a la hora de querer hacer esto numérico, de alguna forma tiene que fijar esa libertad, esa libertad que uno tiene para tratar de obtener la descripción de una métrica única, de tal forma que la computadora, que es determinística y avanza la solución en el tiempo, siga dando la solución que sea consistente. Y uno de los problemas que tenemos, y eso va a colación lo que decía Rodrigo, que tardó el campo en empezar a tener resultados, es que, por ejemplo, si la comparamos con astrofísica, la teoría no tiene un frame especial a la cual uno puede, con respecto al cual escribir las ecuaciones. No podemos hacer, como se hace en N-body dynamics o en cosmología, a veces se asume un frame especial y ahí se evolucionan las ecuaciones. Entonces hay que lidiar con este problema. Tampoco uno no tiene un background especial, como en quantum mechanics o quantum electrodynamics, donde uno tiene un background dado, asume que el espacio-tiempo tiene una métrica particular, que es la métrica de Minkowski, y resolver respecto a él. Acá es como está todo mezclado. La misma definición del espacio-tiempo, la misma variable que uno está tratando de entender. Y eso es parte del problema, como sé también la no linealidad de las ecuaciones y los módulos computacionales complejos son necesarios.
Pero al final del día la promesa es básicamente esta. Y es mucho más que obtener la solución numérica. Si en principio no tiene la tecnología adecuada y el conocimiento necesario, puede uno simular situaciones que uno en principio ni siquiera tiene derecho a tratar de pensar en papel y lápiz. Pero lo más importante de una solución numérica no es la solución numérica, es la posibilidad de abrir el campo o abrir algún problema y proveer cosas completamente nuevas e inesperadas para tener que pensar. Y hay muchos ejemplos de esto. Les voy a tratar de dar algunos. Entonces, dentro de esta empresa, uno lo que quiere es tratar de resolver esta ecuación de vueltas a través de simulaciones. Tiene que enfrentar que el sistema de ecuaciones en derivadas parciales que está enfrentando son no lineales. Tiene que entender cómo escribir las ecuaciones en evolución, porque esto es una ecuación tensorial. Recordemos que no hay un frame adecuado, no sé ni siquiera cómo distinguir el tiempo del espacio, de alguna forma uno lo tiene que introducir a eso. Una vez que lo hace, puede distinguir las ecuaciones de evolución. Obteniendo la ecuación de evolución, puede tratar de proveer datos iniciales consistentes con el caso que uno, o el sistema que uno quiere resolver. De alguna forma va a tener que lidiar con las singularidades, porque son posibles que forman. Tiene que obtener o proveer alguna prescripción para las coordenadas, porque en principio no tenemos ninguna. Y por supuesto, si uno está considerando sistemas que no están en vacío, bueno, tiene que pensar qué va, por ejemplo, para una estrella. Tiene que decir, bueno, ¿cómo voy a describir la estrella? La estrella, si está descrita por fluidos, bueno, puede generar shocks. Eso es otro problemita que hay que lidiar. Puede que haya microfísica que incorporar, y también a la descripción de estas fuentes hay que proveerle dato inicial y condiciones de contorno. Por supuesto, lo que va a poder resolver depende de las fuentes, las máquinas o las computadoras que tiene a disposición. Si hay problemas que son imposibles de resolver hoy, aún así cuando tenga 100% de control de la teoría, por ejemplo, la producción de neutrinos, un problema de 7 dimensiones, porque es en espacio de fases, y eso hoy está muy lejos de ser posible hacer correctamente. Entonces hay que introducir aproximaciones. Y todo esto, por supuesto, de alguna forma hay que construir los algoritmos adecuados para terminar escribiendo una implementación numérica para poder resolver el problema que le interesa. Le doy un ejemplo muy simple de esta libertad que tiene el tensor. Supongamos que el métrico, supongamos que queremos resolver esto. Estas son 3 elementos de línea que describen el espacio-tiempo minkowskiano. Solo que en este estoy usando una foliación donde tiempo constante me define en esta superficie, es medio como el newtoniano, tiempo va hacia arriba y espacio va en la forma horizontal. Pero también puedo definir, tengo la libertad de definir superficies nulas, tiempo va hacia arriba, mi espacio, esta coordenada R, va en esta dirección, y ahora mi ecuación luce muy distinto. Mientras que acá tenía segundas derivadas en el tiempo, segunda derivada en el espacio, ahora tengo segunda derivada en el espacio, pero mezclo derivadas en esta coordenada nula y R. Y también puedo decidir que no, voy a foliar mi espacio-tiempo de esta forma, voy a avanzar en esa dirección, y ahora tengo 2 coordenadas nulas, U y B, y mi ecuación pasa a ser esta. Dependiendo de qué formulación uno hizo, las ecuaciones cambian la forma de ser, y las estrategias computacionales para tratar de resolver las 3 son muy diferentes. En la audiencia está Thomas Madler, quien es un experto de resolverlo, por ejemplo, de estas 2 formas. Para algunos problemas, esta forma es la ideal, para otros no. Así que esa libertad es una libertad que uno tiene, que da problemas, porque tiene que de alguna forma enfrentarlas y decidir cómo hacer, pero al mismo tiempo da oportunidades. Uno puede adecuar la foliación al problema que tiene enfrente y ayudar un poco en el esfuerzo. Le doy un ejemplo de singularidades. Supongamos que esta es una estrella que colapsó, forma esta singularidad, y acá está simplemente como graficada
lo que pasó de acá en más. De acá en más el espacio-tiempo no tiene sentido, no sé ni siquiera cómo definir qué está ocurriendo acá. Una opción es usar esta foliación y decir, vean solo el lado izquierdo, tiempo va hacia arriba, y entonces digo, bueno, no, pero yo puedo tomar una foliación acá, y a medida que va avanzando el tiempo, como que freno lo que pasa en este pedazo. O sea, acá puedo avanzar todo este tiempo y tratar de preguntar, bueno, ¿qué está pasando para una estrella que está ahí, que está sintiendo el empuje, el tiro gravitacional de este agujero negro que se acaba de formar? Y mientras en este caso deformé mi foliación tal de que tardo lo más posible en llegar a la zona problemática. Entonces, al menos si yo estaba interesado en qué pasaba acá, está bárbaro, porque me solucioné el problema de que no llego hasta la singularidad y puedo preguntar qué ocurre acá. Pero por supuesto no puedo preguntar qué ocurre acá, porque mi foliación solo está ahí, y este es un problema que no sé cómo resolver porque no estoy llegando ahí. Otra opción es usar que el agujero negro corta la comunicación del interior hacia el exterior y simplemente digo, bueno, hasta acá, voy a evolucionar hasta acá, esto lo corto, llego hasta ahí nomás. Entonces, en principio, puedo seguir, y siempre y cuando la conjetura cósmica sea correcta, se satisfaga, yo puedo como sacar de mi computacional, mi problema computacional, lo que está ocurriendo cerca de la singularidad. Y esto es una técnica que se usa muy a menudo y es altamente exitosa. De vuelta, asumiendo que la conjetura cósmica, que la censura cósmica sea correcta. Por supuesto, y si no es correcta, el código se lo va a hacer saber a uno, va a reventar todo, y el trabajo numérico puede convencer a uno de que en realidad lo que está pasando es que en esta situación la conjetura, la censura cósmica no está funcionando. Les voy a dar un ejemplo después. Para darle simplemente una analogía, otro problema que tiene el espacio-tiempo, este tensor métrico, es que no tiene ningún sentido intuitivo. Uno lo puede dividir como se le da gana. Sí sabe que lo que me está diciendo es cómo medir distancias, pero no es lo mismo que evolucionar, por ejemplo, las ecuaciones de electrodinámica de Maxwell, donde el campo eléctrico y el campo magnético tienen un sentido muy, muy físico. El tensor métrico es más, uno tiene menos intuición al respecto. Y a la hora que lo seguimos evolucionando y entendiendo más, uno empieza a adquirir familiaridad con ello. Pero este es un ejemplo de cómo uno puede tomar una foliación del espacio-tiempo, definir esta foliación de tal forma que superficies hasta igual a constante sean de tipo espacial, y cambiar mi sistema de ecuaciones respecto de variables que son un poquito más fáciles de entender. Por ejemplo, puedo decir, bueno, supongamos que le pregunto a esta superficie cuál es la métrica intrínseca y su variable es esta. Puedo ver cómo esa superficie está embebida en el espacio de una dimensión más alta, y esa es la métrica extrínseca, y es este K, y este alfa, que es una función escalar, y este beta, que es un vector, de alguna forma me ayudan a tomar contacto con la libertad de coordenadas. Si la escribo así, hay todo un programa que reescribe las ecuaciones de Einstein, bastante simple, bastante elegante, y ahora obtiene este tipo de ecuaciones, donde, por ejemplo, la primera, olvidémonos de este beta, la primera derivada del G está dada por el K, la primera derivada en tiempo del K tiene ahora el tensor de curvatura en el espacio, en cada una de las superficies, y la estructura es bastante interesante, bastante intuitiva, y tiene una analogía más o menos con Maxwell. Entonces estas son las ecuaciones de evolución comparadas con las de Maxwell, y estas son algunos constraints, vínculos que uno tiene que satisfacer, muy parecidos en espíritu a los vínculos de Maxwell. Pero esta, como dije, es solo una de las muchas formas infinitas, en principio, que uno tiene para describir las ecuaciones. Lamentablemente, y no voy a ir en detalle, pero de vuelta, si quieren, se los puedo decir, esa que es hermosa, que fue un primo de esa formulación, es lo que se usó por muchísimos años para tratar de entender y tratar de cuantizar la gravedad. Desde el punto de vista matemático es insuficiente. En particular, no solamente es insuficiente, sino es malo.
no es suficientemente hiperbólico. Para aquellos de ustedes que saben suficiente de la teoría de matemática de ecuaciones integrales parciales, les dice que es un sistema que en realidad es patológico. No conviene usarlo para esfuerzos numéricos, y en realidad hay que usar toda esta libertad de la cual estaba hablando para tratar de cambiarla a un sistema que es formalmente equivalente, pero desde el punto de vista computacional es totalmente distinto. O sea, lo que uno quiere es obtener un sistema que sea tan hiperbólico como sea posible, inclusive tiene nombres especiales como fuertemente hiperbólico, simétricamente hiperbólico. Las ecuaciones que acabo de mostrarles son débilmente hiperbólicos. Y eso básicamente tiene como resultado final que cualquier simulación, en el caso general, va a fallar. Y por muchísimo tiempo esa fue la formulación, el caballito de batalla que se usó. Le costó mucho al campo aprender la suficiente de los matemáticos para zanjar la diferencia, redefinir las ecuaciones y obtener sistemas que son más amenos a la computación, al esfuerzo computacional. Como dije, si quieren más detalles les puedo dar, pero esto hasta ahí voy a decir al menos por ahora. Por supuesto, en paralelo a eso está todo el esfuerzo más bien de algoritmo computacional. Uno quiere el destino final, o uno de los principales problemas que uno quería resolver es la colisión de dos agujeros negros, que es el análogo al problema de dos cuerpos en teoría newtoniana. Las computadoras nunca van a ser tan poderosas como uno quiere, porque en realidad si uno está haciendo investigación, está trabajando al límite de lo que se puede hacer, entonces necesita tratar de hacer el uso más eficiente de la tecnología, y en particular uno no quiere desperdiciar memoria o usar más memoria de la que necesite, porque como dije, está realmente en general usando el máximo de memoria posible. Entonces necesita también ayudar desde el punto de vista tecnológico o del software para usar la mayor cantidad de puntos o la discretización más fina donde es necesario y no donde no lo es. Entonces es un ejemplo de distribuciones de energía que se están propagando de una u otra forma, y el código automáticamente decide dónde necesita más puntos, dónde no los necesita, y entonces acá se ve claramente que la resolución en este sector es mucho menor, es mucho peor que la que se está usando acá, o acá, por ejemplo. Acá este es el tipo de mallas que se está usando para la colisión de dos estrellas de neutrones, y se ve que la densidad de puntos cerca de estos objetos es mucho más alta que lejos. Luis, una pregunta. Sí. Sí, cuando uno usa una malla adaptativa, te voy a preguntar, ¿y uno no introduce una especie de ruido o no? No sé si les pasa eso. Sí, exactamente. Entonces, eso primero, también, ese es un paper que escribí hace muchos años, pero mucha gente ha escrito cómo haces el mallado y la comunicación entre distintas mallas de tal forma de minimizar el ruido, y también usas técnicas numéricas para, cuando se producen, controlarlos, hacer que ese ruido no crezca ni se haga nocivo para el sistema. Por supuesto, ahí volvemos a la conexión que dije antes respecto de uno tiene que hacer el problema para el cual la tecnología es suficientemente buena. Si ocurre que ese ruido entre mallas es suficientemente significativo, de tal forma que está afectando la solución y las longitudes de ondas relevantes del sistema, uno está haciendo un problema para el cual no tiene la tecnología necesaria, o no tiene el poder computacional necesario. Este ruido tiene que ser a frecuencias suficientemente altas para que matarlo, ese ruido, se justifique. Y por supuesto, test de convergencia tienen que ser tal que muestren que esa forma que uno tiene de disipar esas frecuencias altas no está afectando la parte de la solución que es la relevante. ¿Fui claro con eso? Sí, sí, lo entendí. Acá le estoy dando algunas referencias de trabajos recientes o inclusive libros donde hay mucha de la teoría que estoy diciendo. Pero quiero pasar más bien a darles algunos ejemplos para mostrarles a dónde lleva todo esto y cómo
conectamos con algunas de estas conjeturas que hablaba antes. Entonces, por ejemplo, uno de los principales problemas que la gente ha estado trabajando y sigue trabajando hasta hoy es la colisión de objetos compactos, en particular agujeros negros. ¿Por qué? Porque las ondas gravitatorias tienen que ver con la intensidad de las ondas gravitatorias, tiene que ver con la aceleración de la distribución cuadrupolar de fuentes. Y la luminosidad tiene que ver con la triple derivada del cuadrupolo al cuadrado. Entonces, si uno pone simplemente estimaciones, las fuentes que van a dar las ondas gravitatorias que van a ser los más fuertes son justamente aquellas que están por sistemas compuestos por agujeros negros binarios, combinación de agujeros negros con una estrella de neutrones o dos estrellas de neutrones. Usando asumiendo que estos objetos están suficientemente lejos, las ecuaciones de Einstein siempre se pueden escribir como una ecuación de Newton corregida a muchos órdenes, donde la corrección tiene que ver con la velocidad a la que van estos objetos dividido por la velocidad de luz a distintas potencias. Entonces, cuando estos objetos están suficientemente lejos, uno puede usar estas ecuaciones post-newtonianas que se llaman para obtener cómo se comporta la onda gravitatoria que un detector mediría. Al final, asumiendo esta conjetura de Israel, la conjetura del estado final, uno puede usar Kerr más perturbaciones si uno entiende este sistema y uno entendía ese sistema. Lo que no se entendía es lo que pasaba en el medio. Para eso se necesitaban modelos numéricos. Eventualmente, en el año 2015, 2005, el primero que lo pudo resolver fue Franz Pretorius, y muy prontamente todo el campo lo podía hacer en una cosa que sociólogos y psicólogos pueden claramente hacer una tesis al respecto. Había como un temor también en la comunidad de no tener todo 100% correcto para poder seguir al frente, pero una vez que uno lo hizo, estaban la mayoría de los ingredientes a mano, gracias a todo ese trabajo que se hizo antes, chocando contra la pared, para tener todos los ingredientes que estén en la forma más robusta posible. Estas simulaciones dan esto. Primero, quiero decir, este pedazo, olvídense, tiene que ver con que el dato inicial es medio burdo, pero de ahí en más, estos dos agujeros empiezan a girar en torno a sí mismos. Este pedazo es este pedazo, supongamos, es la parte inspiral, donde las ecuaciones post-newtonianas nos dicen qué va a pasar. Este pedazo acá al final es la parte de Kerr, con perturbaciones, y esto que pasa al medio es lo que el régimen no lineal está dando. No parece muy rimbombante, no parece muy difícil, parece bastante simple. Y eso es una de las cosas interesantes que la simulación numérica han dado, el que no es tan interesante, el que de alguna forma el espacio-tiempo se comporta de tal forma que es muy suave el sistema. Hoy en día estamos tratando de entender bien por qué, usando distintas analogías, y la verdad que al final uno puede dar un ejemplo natural de por qué, pero obviamente el que luzca tan simple no es el detalle es si bien luce simple, cuál es el detalle particular y muy, muy correcto tiene que ser sabido, porque es donde más información se puede sacar de las ondas que están llegando del universo, y en particular, en este caso, es donde los cuerpos compactos se están moviendo a velocidades que son del orden de un medio de la velocidad de la luz, donde la diferencia con relatividad, si la naturaleza está descrita por otra teoría gravitatoria, que es una corrección o una extensión de Einstein, podría mostrar sus diferencias más grandes, y se necesita que esto sea muy, muy sensible la respuesta. Entonces, mucho del trabajo hoy en día es tratar de obtener esto de la forma más correcta posible, con el menor error, y cubriendo el espacio de parámetros físicos de la forma más homogénea y mejor cubierta posible, porque cada uno de esos
ondas gravitatorias son partes del conjunto de ondas que LIGO, Virgo y Cagra usan para ir a tratar de sacar señales del ruido. En el detector se ve más complicado. Esto es lo que se ve en el detector. Obviamente esta es la primera señal, que se ve horrible, pero cuando uno usa la guía de la teoría, uno empieza no solamente a poder verla bien claramente, sino también sacar los parámetros. Es decir, bueno, ¿cuáles son las masas de ese sistema? ¿Cuál es el spin? Algo muy interesante, volviendo a la conexión con alguna de estas conjeturas que dije antes, es uno puede ver que el momento angular total del sistema, cuando estos objetos están más o menos cerca, es más que esta cota superior que les dije un agujero Kerr debería tener, de lo contrario formaría una singularidad. Entonces lo que uno ve es que el sistema es tal que dice, no, a esta distancia no quiero formar un agujero negro, tengo todavía que perder momento angular cuando estos objetos están cerca de colisionar, se pierde la mayor cantidad de momento angular y pierde lo suficiente de tal forma que cuando se unen está por debajo de esa cota. Entonces el sistema físico naturalmente sabe que tiene que perder momento angular para satisfacer esa barrera, y la solución que obtiene al final del día no es singular. Si eso no hubiera ocurrido, las ondas no hubieran sido así de simples, y parece ser que esta conjetura del estado final de Israel es muy robusta, porque seguimos en todos los sistemas generales que se están tratando, siempre esto ocurre. Y si ahora, inclusive uno dice, bueno, supongamos que cada uno de estos agujeros tiene spin, le aumentamos el momento angular total, lo que uno ve ahora es que estos agujeros dan vuelta por más tiempo, tardan más todavía en unirse, en colisionar, porque tienen que liberar más momento angular total del sistema para poder satisfacer esa cota. Y después que en la condición crítica, es decir, justo con el momento angular máximo, o... Claro, si uno puede, también ocurre, se han hecho, si está justo el momento, si uno hace la pregunta, es muy linda esa pregunta, si, bueno, ¿qué pasa si trato de, no sé, preparar una colisión de tal forma que le trato de dar un parámetro de impacto justo que sea justo el máximo? Bueno, lo que ve es que en realidad el sistema dice, no te voy a dejar, voy a hacer una de dos cosas. O dan vuelta alrededor de sí mismo y terminan volándose, yéndose al infinito, uno en cada dirección, o pierden un poquito y se caen y se unen. Este es un ejemplo de la primera de esa onda. El sonido, no sé si lo han escuchado, cuando se lo escucha de forma más grave es realmente lo que se escucha en el detector. Este fue una señal particularmente buena para el detector porque fue muy fuerte. Inclusive no necesitó para ser detectada de la guía teórica, pero sí lo necesita para extraer los parámetros del sistema. Hoy dice, esta fue la primera, la detección en el año 2015. Al día de hoy, los catálogos tienen más de 50 o 60 agujeros negros, tienen una colección de al menos una estrella de neutrones, con lo que se cree que otra más, y recientemente un agujero negro con posiblemente una estrella de neutrones. Todo esto es súper excitante, es un campo que recién se acaba de abrir, donde la tecnología empujada al máximo y mucha teoría van mano a mano para tratar de dar resultados nuevos. Obviamente, charlando con compañeros simplemente para hacerlos enojar, les decía, bueno, si yo hubiera tenido que poner plata entre tratar de ir por el Higgs, por tratar de ir a ondas gravitatorias, obviamente no hubiera ido por el Higgs. El Higgs tenía dos opciones, una que estuviera donde tenía que estar, que hubiera sido aburrida y no hubiera hecho nada más con ella, o poquito, o que hubiera estado en otro lado, en lo cual hubiera sido muy excitante. En el caso de ondas gravitatorias, podrían haber sido exactamente igual como las predecíamos, o no. Si la respuesta era no, hubiera sido súper excitante. Pero si la respuesta es sí, de golpe tengo ahora un telescopio nuevo y puedo hacer astrofísica del universo. Por ahora, parece ser que es lo segundo, pero de cualquiera de las dos formas
el campo gana. Otras de las cosas interesantes que salieron es cuando estos agujeros, si hay alguna simetría, supongamos que este sea más masivo, están yendo uno alrededor del otro, hay ondas gravitatorias que se producen, y al final del día, el momento lineal que lleva el sistema va a tener una preferencia, supongamos, para ese lado. Pero el centro de masa en relatividad se tiene que conservar. Así que el objeto final, supongamos que sea este agujero, se mueve para el otro lado con alguna cierta velocidad. Y dependiendo de las configuraciones, esta velocidad puede ser muy alta, tan alta que si esto es una colisión de agujeros negros en galaxias, podría ser expulsado de la galaxia. Con lo cual hay mucho trabajo para tratar de entender si estas configuraciones de alguna forma están censuradas por la naturaleza. O sea, hay mucho trabajo muy lindo respecto al sistema, y este es una de las sorpresas que da el poder tener la solución de algo que no se sabía. Y como dije, la conjetura final del estado, la conjetura del estado final sigue siendo, parece robusta. Después dice, bueno, ya que podemos colisionar agujeros negros, agreguémosles algo más, algo a ver si puede ser interesante. Bueno, esto es un trabajo que hicimos hace un tiempo, pusimos 2 agujeros negros, le pusimos plasma alrededor, que no es tan difícil ponerlo, y acá, bueno, ya le estoy dando la respuesta, tiene un jet alrededor de cada agujero negro. A medida que se van acercando, el jet incrementa su intensidad, eventualmente los agujeros se chocan, hay una explosión de energía, no, un burst de energía que sale, y eventualmente nos da Kerr, porque dijimos que la conjetura del estado final sigue siendo satisfecha, y cuando tenemos solamente ese agujero negro rotando, volvemos al caso que se había estimado de forma teórica. Lo sorprendente, que yo no les he dicho hasta ahora, es que estos agujeros negros no tienen, que están rotando, no tienen spin. Recordamos, le dije que la teoría decía que para tener jets, uno estaba extrayendo velocidad, energía rotacional de los agujeros, pero estos no necesitaron rotación intrínseca para tener los jets, y tenemos 2 jets, uno alrededor de cada uno. Bueno, dando una charla en Chile no resistí poner el plop de Condorito. Y eso fue una sorpresa, algo que no se esperaba, es más, algo que hasta el día de hoy no se entiende a 100% de forma analítica. Es algo que la solución da, parece que el sistema tiene otras formas de tomar energía, en este caso energía traslacional del sistema, y inducir estos jets. Y si tenemos suerte, eventualmente en algún futuro, algo así puede ser visto. Para dar un par de ejemplos más, bueno, más interesante que chocar 2 agujeros negros, no parece que habría nada, pero en realidad sí, si ahora chocamos un agujero negro con una estrella o 2 estrellas, uno puede hacer un montón de cosas. Por ejemplo, podemos estar en una situación donde tenemos un agujero negro, y alrededor del agujero negro hay algo que se llama el radio, donde la última órbita circular estable puede existir. Entonces, supongamos que tengo una estrella que se está acercando alrededor de este agujero negro, y es tal que la estrella es suficientemente fuerte para resistir los efectos de marea que produce el agujero negro, pero cuando cruza ese radio, básicamente no tiene otro escapatorio que caerse al agujero negro, y no pasa mucho. El sistema, el estado final es un agujero negro que creció un poco, engordó un poco porque adquirió masa. Pero dependiendo de las masas de cada sistema, de los radios de cada sistema, ese radio de la última órbita circular puede ser más chico. Y entonces puede uno estar en la situación donde las fuerzas de marea son muy grandes antes de que cruce esa frontera, y entonces el agujero, el estado final de este sistema es un agujero negro con un montón de materia alrededor. Si ahora chocamos 2 estrellas, bueno, esas 2 estrellas puede dar algo que sea suficientemente masivo que forme un agujero negro con materia alrededor, o puede dar lugar a otra estrella súper deformada que va a tardar mucho tiempo en tratar de decidir a dónde va a ser, qué quiere ser al final, si un agujero negro con materia o simplemente una estrella con más masa que en muchísimo tiempo se relaja a otra estrella. Por supuesto, para estudiar un problema como eso, tengo que obtener una descripción del fluido, con lo cual
tengo que agregarle también microfísica, campos magnéticos, etcétera, y es otro de los problemas interesantes para tratar de ver, porque, por ejemplo, esto podría ser conectado a los short gamma ray burst. Luis, Bueno, acá hay mucho, pero sí. 5 minutos, ¿está bien? Okay. Te doy este ejemplo. Por ejemplo, es un ejemplo de esa estrella que está girando alrededor a medida que está cruzando esta película muestra en el primer radio, el radio de la última, el último pedazo la último radio estable que puede ver, y muestra cómo empieza a ser destruida por la fuerza de marea. Hay cierto material que va a ser tirado a largas distancias y otro va a terminar siendo un disco de acreción. Pero algo interesante de esto es que si uno tiene el código con suficiente física puesta, puede empezar a estudiar las características de la eyección y cuán rico en material de neutrones es esa materia. Y esa materia está a temperaturas muy altas, es muy rico en neutrones, y por procesos nucleares puede terminar formando elementos más pesados. Y es hoy en día uno de los principales lugares por el cual podríamos explicar la presencia en la naturaleza de elementos pesados, algo que cuando la detección fue anunciada se hizo mucho ruido. En particular, una colisión de este estilo puede haber producido del orden de 2 a 3 masas de la Tierra en oro. Por supuesto que quiere buscarlo a 400 megaparsecs o 40 megaparsecs, eso es otro cantar, pero así es como creemos que mucho del contenido de elementos más pesados se produjo. Le voy a dar el último ejemplo, simplemente como para de alguna forma mostrarle que hay sorpresas aún esperando. Simplemente por jugar, pensemos que queremos estudiar gravedad en 5 dimensiones. Nosotros experimentamos 4, pero pensemos en 5. Y última, para pensar cuán especial es gravedad en 4 dimensiones. Porque sabemos que cuando nos vamos a 5 dimensiones o más arriba, hay ciertas cosas que ya dejan de existir. Por ejemplo, no hay más un límite máximo de la rotación del agujero negro. Puede rotar cuán rápido quiera y no va a haber singularidad. También no hay unicidad. Si uno dice, tengo un agujero de esta masa, con este momento angular hay más de una solución. Y bueno, entonces, por otras razones también relacionadas con algo que se llama holografía, una cosa un área que empezó a tener mucha boga hace 20 años, donde se descubrió esta conexión íntima, que parece ser que hay entre gravedad en 5 dimensiones con clase física común, field theories, teoría de campo, en 4 dimensiones. Entonces, entender gravedad en 5 dimensiones quizás es una forma de entender fenómenos como superfluidez, superconductividad, la colisión en aceleradores que nos da estos plasma, esta sopa de quark y plasma. Así que hay razones prácticas por querer estudiar también. Un ejemplo que se entendió cuando uno empieza a decir, oh, miren, en dimensiones más altas tenemos otro tipo de soluciones, es que hay unas soluciones de agujeros negros que son como cilindros negros. O sea, es como si uno le toma un corte, parece Schwarzschild, pero tiene una dimensión extra y esta dimensión extra sigue siendo un agujero negro, entonces es como un cilindro. Y se entendió rápidamente, usando las mismas tecnologías de perturbación de agujeros negros, es que estos agujeros negros largos son inestables. A orden lineal tienen una inestabilidad y la pregunta es siempre, bueno, ¿cuál es el estado final del sistema? No le voy a decir mucho más, pero le voy a mostrar qué ocurre. De vuelta, esta es una simulación numérica que se puede hacer en 3 dimensiones, 2 más 1, porque tiene T, R y una dimensión extra, que es la Z, y las dimensiones angulares no hace falta considerarlas porque uno puede considerar simetría ahí. Y acá le voy a poner la película y le voy a explicar qué estamos viendo. Estamos viendo la dimensión extra es en la dirección vertical, radial es en esta dirección, y lo que ven es qué pasa cuando lo perturbamos. Rápidamente, la energía de ese agujero negro en la dirección vertical como que se redistribuye y empieza a formar regiones donde hay bolas
unidas por filamentos muy chiquitos que forman bolas cada tanto, y de esta forma el sistema lo que está haciendo es redistribuirla para maximizar su entropía. Después uno puede decir, bueno, ¿cuánto tiempo ocurre esto? Bueno, hay pedazos que están achicándose básicamente a tamaño cero en un tiempo finito para un observador. Y lo que eso quiere decir es que hay pedazos del sistema donde va a quedar descubierto la singularidad en tiempo finito. Y la implicación de esto es que en dimensiones más altas, la conjetura cósmica, la conjetura de censura cósmica no funciona. Mientras que parece que en 4 dimensiones es súper robusta, los contraejemplos donde sí se ven singularidades son muy especiales, son altamente no genéricos. En dimensiones más altas no hay problema para violarlos en casos genéricos. Y esto empieza a lucir familiar. Y a ver si este video funciona. Esta película que ven acá a la izquierda, prácticamente lo mismo, y esto es saliva. Saliva humana, hay una inestabilidad de fluidos que se llama Rayleigh-Plateau Instability, que muestra exactamente, bueno, cualitativamente es exactamente el mismo comportamiento, y cuantitativamente hay relaciones muy parecidas. Y eso también desnuda un poco esta relación que hay, que holografía lo dice ya, que hay una dualidad entre gravedad en algunos regímenes, en algunas dimensiones, con el comportamiento de fluidos. Eso lo quería mostrar porque es simpático. No, dejemos ahí. Entonces, para ir cerrando, si alguien se quiere meter en esta área, que diría, bueno, hay que tener cuidado con varios campos, con varios cajas. La primera caja es la caja matemática. Asegurarse que las ecuaciones sean mejores que estos, tengan mejores condiciones que estos débilmente hiperbólicos, porque de lo contrario no se sabe bien qué va a pasar. Numéricamente es una receta, es una promesa a la falla. Pero hay suficiente libertad en la teoría de relatividad como para redefinir las ecuaciones a un sistema que es completamente equivalente, pero que se va a comportar mejor numéricamente. Si hay constraints, si hay vínculos, hay que tratar de enforzarlos de alguna forma, ya sea modificando las ecuaciones fuera de esa variedad que satisface los constraints, de tal forma de que si hay alguna violación, vuelve a esa manifold, esa variedad, y se puede hacerlo bien. Eso hoy en día lo entendemos muy bien cómo hacer. O quizás usarlo intrínsecamente como parte de la receta de evolución. Desde el punto de vista físico, bueno, enfocarse en problemas particulares y entender bien cuáles son las escalas involucradas, tener convencimiento que el esfuerzo es posible, que uno tiene la tecnología adecuada para resolver el problema y no morir en el intento, tratar de ver cuánta libertad uno puede explotar, usar la mayor cantidad de guía que tiene desde el punto de vista analítico o de ecuaciones del tratamiento lineal, pero no abusar de ello, porque no queda claro que haya cosas que se creen conocer que en realidad no son necesariamente ciertas. Y computacionalmente, bueno, tratar de resolver las escalas lo suficientemente eficientemente y no usar la excusa de una cuenta computacional para no ser tan correcto como se debe. En principio, una solución numérica puede ser tan correcta como cualquier solución de papel y lápiz. Y acá voy a terminar. Uno tiene que estar listo para sorpresas, en particular. Ese es el caso más interesante. Y volviendo al caso a la frase de Ulam, en realidad no sabemos qué esperar en el caso no lineal de la física. Y el estar suficientemente preparado para las sorpresas es fundamental. Y al final del día uno lo que está haciendo es física. Y acá es donde mi mensaje final. Uno, por ejemplo, cuando hace cómputos usando diagramas de Feynman, no está haciendo Feynman diagram physics. Cuando uno está haciendo matemática para resolver problemas, no está haciendo mathematical physics. Y cuando uno está haciendo códigos numéricos, no está haciendo numerical physics. Entonces, yo soy uno de los que, y Franz Petrov es un colega mío,
que somos muy reticentes a usar la palabra relatividad numérica como un campo. Uno está haciendo relatividad. Numérica es simplemente un tool, o simplemente una herramienta para llegar a resolver un problema o tratar de abordar el régimen no lineal de la teoría. Y ya simplemente así como los paquetes para hacer simulación, computación simbólica o manipulación simbólica, no debe faltar en el cúmulo de herramientas, especialmente para la generación joven. Aprender numérico es algo que uno debería usar. Y voy a terminar. Uno no va a una pelea con la mano atada atrás. El no saber numérico es hoy en día para mí tener una mano atada. Gracias. Muchas gracias, Luis, por este seminario muy interesante. Tenemos tiempo para preguntas. Hay una pregunta de Andreas Reisneger. Andreas. Hola, muchas gracias por la linda charla. Gracias, Andrea. Mi pregunta es con respecto a la conjetura de Cosmic Censorship en relación al Big Bang. El hecho de que no se aplique ahí significa que en cierto modo el Big Bang lo puedo ver como un agujero blanco donde estamos metidos adentro del horizonte. Sí, esa es mi forma de pensarla. Nosotros estamos adentro, el Big Bang. Te voy a responder desde la otra punta. Si tuviéramos una singularidad hoy en día que se forma, colapsó esta estrella y forma una singularidad, yo no sé cuáles son las leyes de la física que van a salir de ahí. Las leyes de la física que salieron del Big Bang son las que tenemos, que hemos tenido siglos de tratar de entenderlas y manipularlas, y por eso digo, las consecuencias del Big Bang son las consecuencias que hemos aprendido a vivir, con las que hemos aprendido a vivir. No sabemos si otra va a ocurrir lo mismo. Podemos tener suerte y las leyes que salen después de eso son las mismas que sabemos hoy en día, pero no podemos asegurarlo. Pero sí, estoy de acuerdo con tu forma de pensar. ¿Pero es una analogía o uno puede hacer una correspondencia matemática exacta? Bueno, supongo que no es exacta porque hay materia aquí, en cambio en el agujero blanco habría solamente gravedad. Claro, bueno, pero ahí el agujero blanco es una idealización, así como también el agujero negro es una idealización. ¿No? Son suficientemente robustos que uno le podría poner ahora el plasma original y de alguna forma sacarlo, pero bueno, después hay que agregarle más para que, bueno, de alguna meterle inflación, etc. Pero desde el punto de vista de la analogía con las leyes, sí, yo la uso de esa forma. Ok, gracias. De nada. Gracias. Hay una pregunta de Marcel Clerc. Sí, no, Luis, te quería preguntar, porque comúnmente cuando uno hace algoritmo, uno siempre viola algún tipo de leyes, digamos, en algunos pequeños o instantes o en el espacio. Entonces me hago la pregunta, ¿cómo uno podría calibrar bien un código de relatividad general? O sea, si yo digo, esto está bien o creo que va a describir bien, ¿qué tengo que testear para estar seguro que mi código es correcto? ¿Qué es lo que tú propondrías, digamos? Claro, exacto. Una de las, antes de que empezara la charla, charlábamos un poquito. Una de las diferencias que hay con astrofísica, por ejemplo, nuestros colegas astrofísicos básicamente están haciendo cosas parecidas, pero asumiendo una métrica dada. Ellos es raro, o no es muy común ver en ellos test de convergencia. ¿Por qué? Porque evolucionan su sistema y dicen, oh, la densidad se comporta de esta manera e intuitivamente me parece que está bien y le meten para adelante. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces, lo que hacemos es ser súper rigurosos desde el punto de vista computacional. Y a eso es lo que iba cuando decía, en principio, una solución numérica puede ser tan accurate como cualquier solución de lápiz y papel, pero hay que hacer el trabajo. Entonces, ¿qué se hace? Tomo una solución y ahora hago convergencia. Me fijo el doble de resolución, el cuádruple de resolución, 8 veces más resolución. Chequeo que mi error, puedo hacer un test de autoconvergencia. Primero, escala con la discretización de la forma que yo espere. Si hice un código de orden cuarto, tiene que converger con orden cuarto. Y después hay una técnica que se llama extrapolación de Richard, que uno puede extrapolar la solución para el límite de espaciado que va a cero. Lo hago y puedo saber cuál es la solución
cuando el espacio es cero. Y esa sería mi solución. Obviamente, eso requiere mucho trabajo, pero al menos el test de convergencia básico, tengo una solución, me voy al doble, me voy al cuádruple, y tengo que seguir viendo lo mismo, es como para empezar a charlar. Si no tenemos eso, yo a mis alumnos les salto al cogote si no me vienen con más de una resolución al menos. Ok, gracias, Luis. Luis, tengo una pregunta. Cuando tú mostraste este problema de que cuando se formaba una estrella colapsada y formaba un agujero negro, tú decías, bueno, había un problema en la singularidad de que, bueno, había que tratar de evitarla. ¿No se puede tomar una estrategia diferente de regularizar las ecuaciones de una regularización ultravioleta de manera que no se cumplan los teoremas de Penrose-Hawkins y no exista esta inevitabilidad de la singularidad y quede un espacio-tiempo un poco suave ahí? No, esa es una pregunta excelente y tiene muchas ramificaciones. Desde el punto de vista muy pedestre, se hace algo por el estilo, pero se hace muy pedestremente. Se dice, bueno, al espacio-tiempo agreguemos una fuente en el origen, o donde la singularidad se va a estar poniendo, que es totalmente no física, porque tiene que contrarrestar esta divergencia que se está haciendo, y de alguna forma, mientras haya una región afuera que no es sensible a lo que le estoy haciendo, puedo seguir para adelante. Eso le llaman stuffing y black holes. Acá es agregarle cosas para matar eso. Vos estás proponiendo algo que es mucho más interesante, que decir, bueno, quizás le puedo cambiar las ecuaciones de tal forma de que me regularice eso. Casi que si sos exitoso en ese campo, estarías acercándote quizás a lo que gravedad cuántica debería hacer. La gente piensa un poco en esos términos, pero no hay nada que funcione robustamente. Pero estás yendo a una forma que sería la más interesante, porque estaría bueno, sería una forma de regularizar e independientemente tratar de entender, bueno, si esto funciona, quizás esto es lo que me está haciendo Quantum Gravity. Gracias. Hay un par de preguntas más de Thomas Madler y Javi Hernández. Tomás primero. Hola Luis, Hola, Thomas. gracias por la buena charla. Tengo dos preguntitas. Una, tú mencionaste Cagra. Uh-huh. ¿Tú sabes algo si cuánto van a empezar con este detector? Ya han ¿O ya empezado. está como...? No, ya han empezado. La sensibilidad que tiene es muy pobre, pero hoy en día, pero está funcionando. En el último pedazo de la última misión que tuvo LIGO y Virgo funcionando, Cagra se había unido. Ah, ok, bueno. Y la otra pregunta es más por el estado final del agujero negro, porque hay esta gente que dicen que existen estos super translation hairs. No sé cómo se dice eso en español. No, bien. Y en simulaciones numéricas, ¿lo han investigado o es solo un juego más que teórico? No, bien, ok, para un poco, déjame que marque un poco más la pregunta, porque esto es muy técnica tu pregunta. Entonces dije que desde el punto de vista sintótico, uno puede decir, bueno, puedo hacer un integral global de mi sistema y identificar varias cosas que el agujero negro tiene. Una es la masa, la otra cosa es el momento angular. Lo que se refiere, Thomas, es una nueva observación de que si no hago ese integral, porque si hago el integral en todo el espacio-tiempo, en toda la superficie, se va a cero. Pero si tomo un observador y le digo, a ver, este observador, ¿qué más podés medir? Aparte de la masa y el momento angular, ¿podés ser sensible a algo más? Resulta que una cantidad infinita de otras cosas que tienen que ver con supermomentos, super angular momentum, que todavía la gente está pensando para qué sirven. Una de ellas tiene que ver con quizás una reinterpretación de la entropía de un agujero negro, pero son cargas en cierta forma, Thomas, que son ficticias. Vos me dirías una y yo me diría otra. No podríamos, mientras que la masa que mediríamos es la misma. Así que tiene hoy en día más impacto desde el punto de vista teórico y quizás que tiene algo que ver con este
idea de que no hay un vacío único en relatividad general, sino que hay una colección de vacíos, y de esa forma, bueno, ahora es más fácil entender la entropía de un agujero negro, pero es algo que recién está. Ahora, respecto a tu pregunta de relatividad numérica, la mayoría de los códigos de relatividad numérica tienen este efecto, porque hacen la forma de integrar y obtener las ecuaciones de onda, de la predicción de ondas gravitatorias, eliminan ese efecto simplemente por una relación práctica. Ah, sí. Pero desde el punto de vista teórico, cuanto más a más interés haya, bueno, eso es una tecnicalidad. Inclusive vos sabés cómo resolverlo. Desde el punto de vista nulo es súper fácil resolver el problema técnico que tienen estos códigos. Pero es algo que está en fuego lento y es interesante no perder la vista a esa hornalla. Ok. Gracias. No. Bueno, tenemos tiempo para la última pregunta de Javier Hernández. Gracias. Hola Luis. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta son dos en verdad. Una es si, bueno, el estado final siempre, cuando uno trabaja con cosas numéricas, tiene mucho que ver con el estado inicial. Entonces quería saber si como buscar los buenos parámetros iniciales para una simulación en RG es un problema por sí solo o es algo, digamos, que uno puede sacar como fácilmente, o como si uno tiene que testearlos cuáles son los buenos parámetros. Y el otro tenía que ver con que si puede llegar a pasar que para que una simulación me funcione bien, tengo que agregar parámetros extra y después buscarle como una explicación física a esos parámetros que yo agregué. Como que eso me ha llegado a pasar, como que veo los buenos números para que esto funcione, pero después le busco la explicación física a eso. No sé si se entiende. Sí, bueno, no sé si... Lo bueno es que vos estás local, así que podemos seguir charlando de eso, pero te respondo lo primero. En un momento del campo, no tan lejos atrás, 20, 30 años, uno podía hacer una tesis simplemente con resolver los datos iniciales, los que tienen que satisfacer los vínculos. Son suficientemente complicados como para resolverlo. Hoy en día es fácil resolverlos siempre y cuando no pidas demasiado. Si vos querés decir, no, yo quiero, por ejemplo, vieron cuando yo puse la primera onda, dije, la primera onda gravitatoria había como un salto muy alto y después empezaba bien la onda gravitatoria sinusoidal. Ese salto es porque físicamente uno está produciendo el dato más simple de dos agujeros negros que tengan masa 1 y masa 2 que estén alrededor. Si ahora voy a decir, yo quiero el dato más simple, con dos agujeros negros que tengan masa 1 y masa 2, donde la excentricidad es igual a 0 y la cantidad de radiación que va a haber en la superficie inicial, porque estos agujeros negros vienen de antes, se supone, que venían dando vuelta, y que venían dando vuelta, venían produciendo ondas gravitatorias. Entonces yo pongo mi superficie a una superficie dada, no solamente tengo que poner los dos agujeros negros yendo como deberían ir, sino que encima incorporar el poquito de onda gravitatoria que se generó un poquito antes, por esos dos mismos agujeros negros. Esa pregunta es mucho más difícil y no se sabe bien cómo hacerla. Por eso hoy en día decimos, no importa, porque el sistema es muy fuerte, atractivo respecto al estado de dos agujeros negros y eso no importa. Pero eventualmente va a haber detectores mejores, LISA, el detector de tercera generación, y ese pequeñito error que hoy en día es irrelevante va a pasar a ser muy relevante. Así que eso es una forma. La otra respecto, bueno, ¿qué masas, qué spins elegís? Hoy en día se está tratando, como no sabemos bien de la población de agujeros negros en el universo, bueno, uno está tratando de cubrir el espacio de posibles configuraciones lo más general posible, porque recién estás en el modo investigativo. Si de alguna forma alguien sabiera que no, los spins están entre menos 0.3 y 0.3, bueno, entonces ahí pones tu enfoque, pero bueno, hoy en día se está cubriendo todo. Ahora, volviendo a tu última pregunta, si vos agregas parámetros externos y tu simulación el resultado de tu simulación depende de esos parámetros externos, yo diría que hay algo que no está del todo correcto. Por ejemplo, no puede ser sensible en esos parámetros, a no ser que sea un parámetro físico, pero si vos se lo agregaste vos a mano porque te parecía, un ejemplo es lo que me preguntaba Marcel, estos errores de este ruido que se produce por las distintas mallas, uno le mete disipación. Disipación espuria, artificial, para controlarlo. Pero si tu simulación al final del día solo funciona si ese valor es 0.3, pero no si es 0.2 y no si es 0.4,
hay algo que hay que entender. No debería ocurrir eso. Súper, muchas gracias. De nada. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Muy, muy interesante el seminario. Gracias a todos los participantes. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. El seminario va a quedar grabado disponible en el sitio web del Facebook y del Departamento de Física y en el YouTube del Departamento de Física. No, Voy a dejar- gracias a todos. Gracias a todos por la atención. Bien, voy a dejar de grabar.